Mi nombre es Waxeri Canari, soy del Yucayeque del Otoao, tierra del Gran Guarionex. Mi abuelo es natural de Utuado, mi abuela es natural de Pueblo de Adjunta y mi bisabuela, que es la madre de mi abuela, ella es natural del pueblo de Jayuya. Mi madre tuvo 11 hijos y mi abuela tuvo 15 hijos. Mi abuelo toda la vida fue agricultor. Él siempre amó y respetó nuestra tierra. Si tenían costumbres indígenas, pues claro que sí, como muchos que vivimos allá en las montañas también. Me acuerdo cuando era joven, toda la vida mi abuela siempre cocinó en fogón. Toda la vida. Las cosas que nos inculcó mi abuelo, por la parte indígena, pues, fue algo que se me quedó grabado desde niño. Pues mira, en casa de mi abuela siempre una de las cosas que nunca podía faltar era la comida, que era la yuca, que era una de las comidas más importantes en mi familia. También como el casabi, que yo también lo preparaba. Esto no quita y no quiere decir que en aquel tiempo pues mi abuela no tenía estufa ni nada de esto. Ella prefería cocinar al fogón como siempre lo hizo su mamá, su abuela, mi madre, y eso transcurrió por muchísimos años hasta el día de hoy. En aquel entonces, cuando era chamaquito, no entendía esa parte indígena en mi familia. Pero al pasar el tiempo, fui notando esos rasgos. Fui notando estas costumbres que tenía mi familia, que tenía mi abuelo. Y ahí fue cuando fui entendiendo a través del tiempo que somos parte de esa cultura. Bueno, en aquel entonces cuando la gente pues comíamos sardina, arenca, bacalao, pero siempre se asociaba cuando siempre se preparaba la yuca, que siempre ella la preparaba, que se consumía en mi familia, pues aparte pues ella se consumía hoy día como se consume el arroz y todo esto, como sigue existiendo. No me acuerdo el nombre, como se le llamaba a este sorullito, que mi mamá es la que sabe, que a mí se me olvidó, que tengo que preguntarle, que me acuerdo que ella hacía los sorullitos de maíz, pero se envolvían en hojas de guineo y se amarraban. Cuando se hacía la vianda, con agua y sal, se consumía ahí. Cuando ya todo estaba listo, se preparaba y ese sorullito de maíz se consumía junto con la vianda y con la yuca, con todo este tipo de tubérculos, que era lo que se utilizaba y era lo que nosotros consumíamos en aquel entonces con bacalao encebollado en salsa. Usábamos granos. Mira, en aquel tiempo yo me acuerdo que en mi familia el maíz se molía a través de un molino que eran dos piedras, el cual había un roto en el medio, se le colocaba y aquí tiene un palito en la esquina, el cual tú le dabas vueltas y triturabas el maíz. ¿Para qué? Se utilizaba de muchas formas, no solamente en sorullos, sino también en avena, también se preparaban tortas también con ellos. O sea, muchísimos platos típicos de allá, de la montaña, parte de mi familia, que era lo que se preparaba en aquel entonces y era pues lo que se consumía. Era un alimento totalmente sano, un alimento el cual mi abuelo era el que lo sembraba, el cual se cultivaba y el cual se recogía. Pero siempre, cuando se sembraba, mi abuelo siempre pedía permiso a la tierra, hacía sus oraciones. Igual cuando cortaba un árbol para la leña, él pedía permiso antes de tumbar ese árbol. Como decía mi abuelo siempre decía que todo lo que fue colocado en esta tierra, todo tiene su espíritu. Así sea la roca más chiquita o que para otra persona no tenga significado, para él lo tenía porque por algo fue puesta en ese lugar. Siempre, yo me acuerdo que yo lo más que consumía, que me encantaba era el jovillo, me encantaba mucho el mamey, la poma rosa, el ramután.
un montón de tipos de fruta. Ahora mismo, pues quizá no me acuerde del nombre, pero cuando me recuerde ahí, pues les dejaré saberla en algún comentario. Aparte de pues, que se consumía pollo, cerdo, este tipo de aves y pescado, ¿verdad? Pero hay que entender también que se consumía, mi familia se consumía el huimo. Mis abuelos, mi familia, ellos los criaban no para la venta, sino para la familia. ¿Ok? Y cómo se mataba y cómo se preparaba, bien fácil. Este animal se mataba a través como entre la nariz y entre los ojos, ahí, ¡pum! Entonces, a veces pues se le podía sacar el vello, como con agua caliente, pero a la mayoría del tiempo mi abuelito siempre le arrancaba el cuero, que era lo que se le hacía. Este animal se preparaba de muchas formas, como asado, como en horno, guisado y muy riquísimo. Nosotros lo conocemos como huimo, en el Perú le conocen como cuy, otros lo conocen como conejitos de India. En varios lugares, en varios países lo conocen por diferentes nombres, pero fue uno de los animales que se consumía en aquel tiempo. Pues mira, nosotros teníamos una técnica para quitarle el cuero. Esta técnica consistía, se le hacía, después se mataba el animal, se le hacía un pequeño agujerito. Aquí es como entre el cuello, aquí abajito, aquí. Y se le introducía un pedazo de madera, hueco, para poder, y ahí le soplábamos nosotros, se le soplaba y él se inflaba. Al inflarse, se le quitaba el cuero. Igual como también cuando se mataba un conejo, también se le hacía lo mismo. Ese animal se le infla con este tipo como de madera, puede ser de bambú, pero tiene que ser hueco. Se le sopla y a lo que uno le sopla ahí lo aguanta, entonces la otra persona del otro lado rápidamente le quita el cuero. Esa era una de las técnicas que se utilizaba para removerle el cuero a ese animal. También quiero decirte que en el campo, mi familia y pues compartíamos lo que teníamos. Este animal, como estábamos hablando del huimo, pues se lo compartíamos. Cuando al vecino, pues también que son nuestros hermanos, si le hacía falta un animal, una hembra o lo que sea, para que seguir procreando, ya que era un animal que se procrea muy rápido. Pues eso era que se utilizaba como alimento. Y no se vendía, se usaba quizás en forma de quizás algún trueque, o solamente se regalaba o se prestaba para que ellos pudieran seguir con estas crías, para así ellos poder más tarde consumirlas.